Como todos sabéis, estamos en Fuerteventura. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote es una academia canaria con origen y sede en Lanzarote, pero es canaria. En Fuerteventura disponemos de un grupo notable de expertos intelectuales y que son más que presentables en foros como este, digamos, estatal, nacional o en foros internacionales. Uno de ellos es Felipe Bermúdez. Él es doctor en teología y licenciado en pastoral. Tuvimos la suerte de pisotear y pasar por aulas, si no las mismas, que supongo que sí, que no podían ser otras, en el Instituto Social León XIII, que había creado el cardenal Ángel Herrera Oria en Madrid. Durante los años del concilio yo estudié la licenciatura de Ciencias Sociales, sección de Filosofía, y él, más jovencito, pues prácticamente ya en la posteridad del concilio, cuando fue a hacer sus estudios de pastoral. Hizo el doctorado en teología. Es profesor emérito del Instituto Teológico de las Islas Canarias. Dentro de su preparación teológica, pues tiene dos aspectos capitales. Uno, la profundidad de los estudios suyos sobre el ser, el disfrutar, el vivir y el relacionarse de los canarios, desde los primeros momentos hasta todos los estudios de sus fiestas y ferias, con un estudio verdaderamente colosal y recomendable su libro. Hay algo que nos separa, y ese algo que nos separa es una anécdota. Yo hice mi última tesis doctoral del paradigma tecnoeconómico al capitalismo inclusivo en el Magisterio Pontificio de Francisco, la tesis doctoral en Economía y Empresa. Que yo sepa, es un fiel estudioso de Francisco, como lo he podido ser yo, pero por una puerta un poco extraña logró que su santidad lo recibiera. Y nos ha distribuido unas imágenes verdaderamente entrañables y deliciosas de su encuentro con el Papa, al que se atrevió a cogerle por el brazo y poco menos que darle un beso, ¿no? Yo llevo unos cuantos meses esperando, a pesar de la benevolencia del señor nuncio y de alguna gran autoridad del Vaticano, que su santidad me reciba por la tesis doctoral que le he dedicado. Pero él ha tenido mucho más éxito que yo, por lo menos hasta ahora. Yo creo que con esta lección que nos dará dentro de nuestra intención en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, con sede en Lanzarote, pero que también es de Fuerteventura, porque en estos 3 días tengamos la oportunidad de conocer a fondo la isla, ya que no podemos ponernos a pasear por ella. Uno de los ejemplos más propios, sin ninguna duda, es esa revolución que, ya que no lo pones tú, lo digo yo, Manuel Velázquez, que será del que nos va a hablar y mucho, pues supuso para el progreso de las Islas Canarias. Tuyas las palabras, Felipe, y muchas gracias. Bueno, gracias Francisco por la presentación, y la verdad que para mí es un honor y una responsabilidad dirigirle la palabra a tantos doctores. Pero claro, estando en Fuerteventura, supongo que desconocerán muchas cosas de las islas, y espero que este ratito nos sirva para conocer no solo el pasado de las islas y de la isla de Fuerteventura, sino también un poco el momento actual, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de la herencia centenaria de un soñador, una persona que soñó que las islas podían ser de otra manera, y de alguna manera estamos celebrando eso un siglo después.
Personas dejamos alguna huella en nuestra vida, ¿no? O sea que al caminar por la vida, y sobre todo los que llevamos ya muchos años, pues dejamos una huella. Algunos dejan una huella de manera especial, ¿no? Y este es el caso de Manuel Velázquez. Manuel Velázquez Cabrera es una persona que ha dejado huella. Ha sido injustamente olvidado, pero felizmente hemos recuperado la memoria histórica en las últimas décadas. En el 1920, 4 años después de su muerte, que murió en 1916, el pueblo de Fuerteventura le puso esa placa donde nació, que precisamente es en el pueblo de Tiscamanita, donde yo tengo la suerte de vivir, ¿no? Vivo en el pueblo donde nació Manuel Velázquez Cabrera. En el 91 se le hace un homenaje, se le hace un busto en el pueblo de Tiscamanita. Esa es la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Yo soy el secretario actualmente de la fundación y mucha gente de la academia conoce, porque muchas veces celebramos actos ahí conjuntamente, la Fundación Manuel Velázquez Cabrera con la academia. Se le hizo un busto también en el patio de la academia, de la fundación. Y vamos a hablar un poquito de esa huella y legado que nos ha dejado Manuel Velázquez Cabrera. Bueno, Manuel Velázquez Cabrera pues nace en 1863, a los 12 años tiene que viajar a Uruguay porque su padre emigró para allá y murió. Luego entra en el seminario durante estos 5 años, luego se hace abogado en Madrid, trabaja en Las Palmas como abogado, interviene en política. En 1910 hace el plebiscito de las Islas Menores, que es fundamentalmente su obra máxima, y a continuación, gracias a ese plebiscito y a otra serie de factores que intentaremos explicar, se crearon los cabildos insulares en Canarias. Bueno, después él gestionó una herencia, tuvo que ir a Uruguay, hizo un viaje a Alemania en 1914 y le coincidió, precisamente estando en Alemania en un balneario, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue para él, verdaderamente escapó de milagro, ¿no? Él y su familia. Muere en 1916 en Madrid y está enterrado en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y en 1920 se le hace ese homenaje público. Bueno, o sea, son rasgos rápidos de su biografía. Era un hombre que se le puede considerar notario, incansable. Todo lo que hacía lo apuntaba, lo escribía. Gracias a eso tenemos en la Fundación una documentación preciosa, muy valiosa, que está disponible para todos los investigadores que puedan seguir buscando, porque todo lo apuntaba. Ese era el padre, que se llamaba igual, Manuel Velázquez Cabrera. Ese es un hermano mayor, Juan, del primer matrimonio, Miguel Velázquez Curbelo. Este es un hermano de ese que pasa ahí. No entiendo. Como hay un problema técnico, yo tengo aquí la chuleta y continúo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, lo que sí que Manuel Velázquez Cabrera tuvo una familia muy interesante. Su padre se llamaba igual, tuvo que emigrar a Uruguay, en fin, al final murió, pero tuvo 2 hermanos muy interesantes. Uno se llamaba Juan, este que está ahí, Juan Velázquez Curbelo, pero luego tuvo otro hermano, Marcial, que era un hombre muy interesante, que fue el que creó el primer periódico que hubo en Fuerteventura, que era manuscrito, escrito por él en Tiscamanita, se llamaba El Eco de Tiscamanita. Él hacía 50 o 60 ejemplares y lo distribuía por toda la isla. Estamos hablando del año 1880, o sea que fue realmente de una familia interesante este Manuel Velázquez. Bueno, él tuvo que emigrar a América y todo eso fue anecdótico. Lo cierto es que como abogado empezó a trabajar en Las Palmas, y lo importante es que llegó un momento que fue el momento que le tocó vivir a Manuel Velázquez Cabrera, que en Canarias se planteó el problema canario, que llamaba. Fue principios del siglo XX. ¿Qué pasaba? Que en España, bueno, se habían perdido las colonias, ¿no?
1898, la pérdida de Filipinas, Puerto Rico y Cuba, y entonces había como el peligro, también había mucho ambiente regionalista en toda Canarias, sobre todo en Cataluña y en algunos lugares así, y entonces había como un miedo, el peligro de que Canarias cogiera el mismo rumbo de las Antillas, en fin, porque había una relación siempre muy fuerte. Canarias era una provincia de ultramar, igual que lo era Filipinas o Cuba o Puerto Rico. Y entonces, ante ese riesgo de que Canarias se cogiera el camino de la independencia, pues aparece en el Estado español, en fin, el rey Alfonso XIII, jovencito, pues lo mandan aquí a Canarias a ver qué pasa con Canarias. Es la primera vez que un rey de España visita Canarias, 1906, ¿no? El joven Alfonso XIII. Entonces resultó que Canarias en aquel momento tenía un problema, y el problema no era solo la relación con la metrópoli, o sea, con el centro, con Madrid, sino de relación, interrelación. O sea, porque la historia de Canarias ha tenido como tres características que con esas tres palabras ustedes se pueden quedar y entienden la historia de Canarias. Y es, primero, conflictividad. Las islas han estado peleando siempre unas contra otras. En segundo lugar, una bipolaridad. Es decir, hay dos grandes gallitos, diríamos, que están peleando, que son Tenerife y Las Palmas. Fíjese que nosotros actualmente, la Comunidad Autónoma Canaria es la única de España que tiene dos capitales. ¿Por qué? Porque como han estado secularmente siempre peleándose, que lo llamamos el pleito insular, finalmente, al llegar la Constitución del 78 y los estatutos de autonomía, el Estatuto de Autonomía dice, la única manera de resolver para siempre, que no se ha resuelto del todo, el pleito insular es que haya dos capitales, ¿no? Una en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y otra en Las Palmas. Bueno, pues ese pleito insular era muy frecuente, y cuando vino el rey Alfonso XIII en principios del siglo XX, pues aparece ese problema, y el problema era que los de Tenerife estaban contentos con el modelo provincial que se había implantado con los Borbones en toda España, y que en Canarias funcionaba con una capital en Santa Cruz de Tenerife y una figura que había antiguamente, que eran los cabildos, que había un gobierno de cada una de las islas, como los reyes católicos implantaron cabildos en todos lados, ¿no? En América también, pues aquí cada una de las islas tenía un cabildo. Pero al llegar las Cortes de Cádiz, en 1812, suprimieron los cabildos anteriores, y el régimen nuevo, que se incorporó, el régimen provincial, creó los ayuntamientos, pero no, la isla como tal no tenía un gobierno. Y entonces, en esa situación, principios del siglo XX, Santa Cruz de Tenerife, que ostentaba la capital de la provincia, quería seguir siendo que el archipiélago fuera una sola unidad, la unidad provincial, con Santa Cruz de Tenerife a la cabeza. Las Palmas, que era una ciudad que con el desarrollo de los cultivos de exportación del plátano y el tomate, y sobre todo con el trabajo de un gran hombre que hubo, que se llamaba Fernando León y Castillo, que era como un gran cacique, era un hombre muy poderoso, logró bastante el desarrollo de Las Palmas. Resulta que Las Palmas empezó a multiplicar su población frente a Santa Cruz. Y hubo un intento primero de quitarle la capitalidad a Santa Cruz. Como eso no fue posible, el paso siguiente fue, pues dividimos la provincia en dos. Una capital, Las Palmas, con las islas orientales, y otra capital, Santa Cruz, con las islas occidentales. Y esa fue la búsqueda o el planteamiento que hacía León y Castillo y los suyos. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Que aparecen otras islas como La Palma, con la presencia de un personaje muy importante, Pedro Pérez Díaz, un político importante que también merece la pena estudiar, que decía que lo importante era que las islas tuvieran autonomía propia, cada una de las islas y tal. Ese lo defendía muy bien Pedro Pérez Díaz. Y en Fuerteventura aparece Manuel Velázquez Cabrera, que dice, vamos a ver, en este pleito que tienen las islas mayores, unas contra otras, Tenerife contra Las Palmas,
¿qué pintan en ese concierto las islas llamadas menores? Que eran Fuerteventura, Lanzarote, Gomera y Hierro. Entonces, porque no pintaban nada, quiero decir, no tenían nada que ver con los problemas de las islas. Entonces, la propuesta a Manuel Velázquez, quizás por lo que ha pasado a la historia y por lo que es realmente interesante, es una pena que no tengamos las imágenes, porque ustedes se lo imaginan. Lo cierto es que él se le ocurrió una idea muy interesante que fue realmente revolucionaria y soñadora por su parte, que fue basado en el artículo de la Constitución del 1874, me parece que era, que hablaba del derecho de petición, o sea que cualquier ciudadano podía dirigirse al Congreso de los Diputados y tal, con unas firmas y tal. Se le ocurrió, como las islas llamadas menores, Fuerteventura, Lanzarote, Gomera y Hierro, no tenían representación en Cortes, hizo un documento que se llamó el Plebiscito de las Islas Menores y logró que fuera firmado por 3.400 y pico personas de las Islas Menores. Y con ese documento ahora haría falta que llevarlo a las Cortes, a Madrid, y ese fue el planteamiento. Fue realmente una idea muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en Gran Canaria, Tenerife y La Palma tenían representación en Cortes, diputados, pero las Islas Menores no tenían diputados en Cortes. Se llamaban menores no porque eran más chicas, porque Fuerteventura es la segunda más grande del archipiélago en extensión, y como dice Gerardo Mesa, a Playa Vacía es más grande que Tenerife. O sea, cuando la playa estaba en baja mar, la extensión de Fuerteventura es mayor que la de Tenerife. Bueno, pues se llamaban menores porque eran menores de edad, no tenían representación en corte. Entonces él tuvo la idea del plebiscito y lo creó. Bueno, ese plebiscito lo tengo yo, lo tengo por aquí. Por favor, dámelo si no te importa. Está ahí en el suelo. Está por los suelos. Mira, este plebiscito es un documento que elaboró él y logró firmarlo en todas las islas, y lo firmó de una manera muy interesante porque se firmó en todas las islas. Yo ese documento, esto es un facsímil del que hay en el Congreso de los Diputados, que se conserva allí. Yo me eché a llorar cuando descubrí este documento, porque nadie decía que estaba, pensábamos que estaba, ¿cómo se llama?, perdido. Y él lo que hizo fue mandar estos pliegos a todas las islas y lo firmaron. Firmaban, pues muchísimos, todos, bueno, los hombres, las mujeres lo firmaban entonces. Estamos hablando de 1910, ¿no? Y entonces logró la firma de todas las islas y después, y eso fue realmente un gesto muy importante. Pero no solo eso, sino que, no puedes dejarlo ya si quieres, puedes dejarlo. Una de las cosas curiosas es que Blas Cabrera Felipe, nuestro hombre, estaba en Madrid. Él se entrevistó en Madrid con ese hombre y logró que firmara también el plebiscito porque estaba de acuerdo. Bueno, entonces, no solo escribió el plebiscito, logró que se firmara en el verano de 2010, en 1910, sino que él personalmente, con todos esos pliegos debajo del brazo, se fue a Madrid. Bueno, primero fue a Barcelona. Fíjense que el viaje más inteligente, le llamamos el viaje plebiscitario. Fue a Barcelona, habló con todos los jefes que había allí, regionalistas y republicanos, consiguió que le permitieran contactos en Madrid con Lerroux, con los grandes, con Gumersindo Azcárate, los grandes políticos de entonces, y después de estar en Barcelona llega a Madrid, empieza a conectar con toda la oposición republicana y regionalista primero, después empieza a hablar con el Partido Conservador de Maura, con todos los importantes que había, y después empieza a escalar puestos con los Antonio Domínguez Afonso, después Moret, Segundo Moret, que había sido presidente del gobierno, después se entrevista con el conde Romanone, que era presidente del Parlamento, y finalmente logra hablar con José Canaleja, con el presidente del gobierno. Tuvo 50 contactos en 53 días que estuvo él de viaje. Y, por ejemplo, con Canaleja le decía, es que nosotros, las tres bases del plebiscito eran, primero, que las islas que no tenían representación en Cortes
tuvieran derecho a tener un diputado, porque una isla sin diputado es como una persona sin derechos, decía él. Primero. Segundo, que se creen en las islas, en cada una de las islas, un gobierno insular. ¿Por qué? Porque mientras Tenerife sea quien mande, o sea Las Palmas, dice, a mí me da igual que nos mande, que la capital esté en Santa Cruz o que esté en Las Palmas, Fuerteventura siempre estará marginada. En cambio, si Fuerteventura tuviera un diputado en Cortes y un gobierno propio de la isla, entonces la cosa cambia. Segunda base. Y tercera, que se cree una especie de gobierno regional para la coordinación de los intereses de todas las islas y su relación con el Estado. Esas tres grandes bases tuvieron éxito. Bueno, por ejemplo, les cuento un diálogo con José Canalejas, que era el presidente del gobierno. Hombre, es que ustedes, claro, él llevaba todo eso y se entrevistaba con todas estas personas, ¿no? Bueno, además de que se entrevistaba con todos los canarios que había en Madrid, Benito Pérez Galdós, el obispo que había, Blas Cabrera Felipe, a todos ellos hablaba con ellos y les presentaba el planteamiento del plebiscito. Canalejas dice, es que ustedes pretenden que el Hierro, por ejemplo, que nada más que tiene 6.000 almas, 6.000 personas, que tenga un diputado en Cortes. Es como si usted me dijera que Vallecas tuviera un diputado en Cortes. Y le digo, Excelencia, no es lo mismo, porque los diputados de Vallecas, los ciudadanos de Vallecas estarán siempre representados por el diputado de Madrid. En cambio, el diputado del Hierro nunca, la ciudadanía del Hierro nunca estará representada por el diputado de Tenerife, porque ni conoce la isla, ni la visita, ni le interesa. Dice, me parece que tiene usted razón, le dijo el presidente del gobierno. Y así trataba de convencer a toda la gente que la verdadera solución al problema canario no era solo que se mantuviera la unidad o que se dividiera la provincia, sino que el régimen provincial que estaba aplicado a las islas no tenía sentido en un territorio fragmentado y separado como es un archipiélago. No es lo mismo gobernar una provincia como Cuenca a una provincia como Canarias, que tiene 7 territorios separados con diferentes necesidades, con diferentes problemas. La verdadera solución es que los que no tengan representación en Cortes lo adquieran. Segundo, que cada isla tenga el gobierno propio, como era antiguamente, que había los cabildos que entendían de los problemas de la isla. Y yo, por ejemplo, en la biografía que he hecho de Manuel Velázquez, el título es El defensor de la isla. No es insularismo, sino es el concepto de isla es fundamental. De manera que algún periodista de la época, Frailesco, decía, me lo sé de memoria, la participación y el advenimiento de las islas menores en la política del archipiélago marcará época en la historia de las islas. Y marcó época. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, gobernar un archipiélago tiene que hacerse con la colaboración y participación de todas y cada una de las islas. No basta que en Tenerife o en Gran Canaria decidan lo que hace falta en Fuerteventura. Fue un defensor de que cada isla, por pequeña que sea su territorio, tenga un derecho a opinar y tal. Y bueno, de todas maneras, entonces eso fue el gran logro. Aparece la ley de Canalejas de 1912, 11 de julio de 1912, que lo que hizo fue un diputado en Cortes por cada isla que no lo tenía. Primer logro. Segundo logro, un cabildo en cada una de las islas, que se constituye inmediatamente. Se constituyó en todas las islas en 1913, o sea, hace ya un siglo, y en el Hierro, por una serie de motivos que no vamos a explicar, en el 1925. Y bueno, esos dos grandes logros, después se mantuvo la Diputación Provincial, que era la que, de alguna manera, como el gobierno de todas las islas. Pero los cabildos empezaron a tener verdaderamente el peso del gobierno de las islas. Actualmente, por ejemplo, la configuración político-administrativa de Canarias está basada fundamentalmente en los cabildos. ¿Sí? Hay un gobierno autonómico, elegido como en todos los sitios,
desaparecieron las diputaciones, porque no tiene sentido la diputación provincial, y cada uno de las islas tiene un cabildo también elegido por la población, y después están los ayuntamientos. Y de forma que, por ejemplo, a lo largo de un siglo, los cabildos han demostrado que es la forma mejor de gobernar el archipiélago. Y cuando hay, por ejemplo, un problema cualquiera, por ejemplo, la isla de La Gomera necesitaba un aeropuerto. No tenía recursos la isla para hacer un aeropuerto por los recursos propios del cabildo. Ahí todas las islas se unen y hacen un aeropuerto. De forma que se realiza lo que, fíjense por dónde Carlos Marx decía, a cada uno según sus capacidades, pero recibía según sus necesidades. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo comunista de toda la vida, un gran amigo, y lo dijo una vez en una reunión. Yo le dije, mira, Antonio, me parece que eso estaba ya en los sellos de los apóstoles. Sí, los sellos de los apóstoles decía, capítulo 4, que nadie pasaba necesidad, porque el que tenía bienes los entregaba y después se repartía en cada uno según las necesidades. O sea, cada uno aporta según sus capacidades y cada uno recibe después según sus necesidades. Si eso funcionara en el mundo, al amigo Félix de la Fuente, en Europa y en el mundo entero, es decir, si lográramos repartir las cosas, que cada uno aporte lo que puede y que reciba lo que necesita. Bueno, pues ese era el planteamiento de Manuel Velázquez y de alguna manera se consiguió bastante con él. Bueno, la historia posterior. ¿Qué pasó con el diputado de las Islas Menores? Que duró poco tiempo, duró hasta la dictadura de Primo de Rivera, y prácticamente no se logró el objetivo de que fuera, por ejemplo, un majorero de aquí de Fuerteventura el que defendiera los intereses de Fuerteventura en Madrid, sino que seguía siendo los caciques de Gran Canaria los que elegían a quien le interesaba, ¿no? Hasta que llegó la democracia y en 1977 logramos que una persona de Fuerteventura fuera representante de la isla como senador, ya no fue como diputado, sino como senador, según la Constitución, en Madrid. Y eso fue un éxito tremendo. Se llamaba Miguel Cabrera, se llama, que actualmente es el presidente de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Bueno, pues Miguel Cabrera fue 67 años después de aprobar la ley de Canalejas de 1912, fue cuando se logró que un majorero estuviera en Madrid defendiendo los intereses de la isla, ¿no? Después, por ejemplo, vinieron los cabildos democráticos. Tenemos aquí la suerte de que Gerardo Mesa, un compañero académico, fue el primer presidente del cabildo de la democracia. Porque claro, los cabildos siguieron siendo un reducto del caciquismo, ¿no? De toda la gente poderosa de la isla, hasta que llegó la democracia y empezó a llegar al cabildo gente sencilla, gente del pueblo, y una persona como Gerardo Mesa fue durante 8 años presidente del cabildo. Entonces es cuando se notó que realmente el cabildo era un verdadero gobierno de la isla. Por ejemplo, con las medidas tremendas que hizo él, que bueno, eso sería para que otro día él lo ilustrara. Y curiosamente lo nombro a Gerardo porque se volvió a dar en el año 79 otra desviación del tema de los cabildos. ¿Qué pasó? Que las Islas Mayores, Tenerife y Gran Canaria, islas más poderosas en población, que siguieron volviendo a acaparar otra vez las cosas y se crearon las mancomunidades de cabildos. Y esas mancomunidades de cabildos eran La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife eran una mancomunidad. ¿Pero quién dirigía esa mancomunidad? El Cabildo de Tenerife. Ya tenemos otra vez el centralismo. En la mancomunidad de aquí oriental era Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Quién la dirigía? El Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Las Palmas. Y Gerardo Mesa y los presidentes de cabildos de entonces hicieron lo que se llamó la rebelión de los cabildos periféricos, que dijeron, ya está bien, hay que repartir el dinero no en función de los intereses de las Islas Mayores, sino en función de las necesidades de la población de las islas, aunque sean islas pequeñas.
Y ese golpe sobre la mesa que dio Gerardo Mesa y lo suyo, le llamamos la rebelión de los cabildos periféricos. Y se hizo con la ideología y con la invocación de la figura de Manuel Velázquez Cabrera, porque si los cabildos se crearon es para que cada isla pueda defender lo suyo. Bueno, yo creo que ese es el discurso principal que yo quería transmitirles, o sea, para no enrollarme más, simplemente es decir que en las islas han demostrado después de un siglo que los cabildos fue una buena opción. La prueba es que en un archipiélago como el Balear, cuando vino la Constitución del 78, pues también incorporaron este modelo administrativo y tienen los consejos insulares, que son igual que los cabildos. Ahí le llaman consejos, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una administración muy cercana al ciudadano y es una administración, pues aquí por ejemplo tenemos 6 ayuntamientos y la presidenta del cabildo, que, en fin, que sigue siendo del mismo partido con el que estaba Gerardo Mesa, en ese momento era Asamblea Mambrera, se llamaba, ahora es Coalición Canaria, pues resulta que puede fácilmente unir a los distintos ayuntamientos y dialogar y compartir. Por ejemplo, yo esta mañana tengo una anécdota, pues han decidido algunos ayuntamientos han decidido, por ejemplo, suspender las fiestas y todo lo que había programado para este fin de semana, ¿no? Entonces, la presidenta del cabildo intentó reunir a todos los ayuntamientos a ver si llegaban a un consenso. No llegaron a un consenso. Hay ayuntamientos de la isla que decidieron suspender todo. Hay otros como el nuestro, que esta mañana la alcaldesa me lo estuvo consultando así, y yo le digo, bueno, ¿qué le va a hacer? Pues hacemos las cosas ¿por qué? Porque hay como una comisión de fiesta que se ha gastado mucho dinero con orquesta, con el cuento para mañana, para la fiesta y tal, y no lo van a suspender. Pero no sé si me explico, cuando hay un problema como de este tipo, pues el cabildo reúne a los distintos ayuntamientos a ver si llegan a un consenso para que el gobierno de la isla... Lo cierto es que el régimen de cabildo ha demostrado ser eficaz y que en adelante se tiene muy en cuenta. Luego también se ha conseguido lo que nosotros llamamos la triple paridad, para superar de alguna manera el pleito insular. Pues no sé, a la hora de la ley electoral, no, por ejemplo, a lo mejor La Gomera elige a 3 diputados de la comunidad autónoma, aunque su población no da para 3, y Fuerteventura elige a 4 o 5. O sea que aunque la diferencia de población sea grande, sin embargo el número de diputados no está en proporción de los habitantes de ese sitio, sino en función del territorio. La isla se sigue contemplando como un elemento importante de la organización administrativa. Bueno, y eso en gran parte se debe a nuestro querido Manuel Velázquez Cabrera, que también, entre otras cosas, y ya termino, era un hombre justo, era un hombre luchador por la justicia. Él tiene, de las frases que yo les iba a poner ahí, 2. Cuando tuvo la experiencia del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que le cogió a él huyendo, decía él, cuando huía en tren, él y su familia, a través de Suiza llegaron a Italia y finalmente lograron escapar, dice, la guerra avanzaba más que el tren. O sea, nuestro tren iba a mucha velocidad, pero la guerra avanzaba mucho más deprisa. Y lo vivió de una manera muy intensa, ¿no? Con una gran incertidumbre, ¿no? El comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y él decía, si la humanidad, todos los esfuerzos que ha empleado, por lo menos de 50 años a esta parte, decía él, en destruirse mutuamente, lo hubiera empleado para instruirse y para colaborar, dice, no sabemos el grado de felicidad a que hubiera conseguido la humanidad. Hablaba de o sea, que hasta que la justicia no sea lo que mande, el mundo no va a cambiar, ¿no? Y yo tenía, al final, y lo digo, una frase del Papa Francisco, como dijo nuestro querido Francisco. Yo soy bastante amigo y cercano al Papa Francisco. La anécdota se las cuento, ¿no? Yo, cuando él publicó, en el 2013, publicó La Alegría del Evangelio, una carta que yo la saqué y la leía, y la leía casi todos los días. Y entonces la tenía toda manoseada y tal. Y tuve la suerte de encontrarme con él
Y le dije, mire, yo le agradezco mucho esta carta que usted ha escrito, porque creo que ha hecho mucho bien a la humanidad, a la iglesia y tal. Y yo siempre decía que si algún día me encontraba con usted, le pediría que me la firmara. Entonces la saqué del bolsillo, se la di y me la firmó. Y le di un abrazo. Fue una cosa muy bonita. Bueno, pues el Papa Francisco en la carta, la Alegría del Evangelio, dice en el 2002, perdón, en el número 2002, perdón, no, 202 dice, mientras no se afronten las causas profundas de la inequidad que existe en el mundo, de la desigualdad, no se van a resolver ninguno de los problemas que hay en el mundo, porque la inequidad, la desigualdad en el reparto de los bienes es la fuente de todos los problemas sociales que hay en el mundo. Y en eso, de alguna manera, coincide Francisco, el Papa Francisco, con nuestro querido Manuel Velázquez Cabrera. Bueno, nada más.